sino que tengas comunión al estar ahí, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por tu bendición, Señor. Oramos, Padre, y te pedimos que tú obres poderosamente en este día. Oramos, Padre, para que tu gracia, Señor, nos alcance, nos llene. Oramos para poder ser fieles, Señor, a lo que tú quieres decir. Oramos para que los oídos de cada uno de nosotros se abran para entender tu voz. Oramos para que en esta mañana haya un perfeccionamiento, Señor, de cada uno de nosotros, en ese caminar hacia la venida de tu Hijo, Señor, a la madurez. Ayúdanos, Señor, como personas, como ministro, como congregación, Señor, a entender para dónde vamos, a entender cuál es, Señor, el norte de nuestra vida. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Amén. Un saludo a nuestros hermanos que nos visitan desde España. Que Dios les bendiga. También a todos ustedes un saludo. Allá atrás, que Dios les bendiga. También hermana Elizabeth, Maya. Bienvenidos. De tiempo estamos viendo a muchos de ustedes. Nos alegra el corazón. Amén. También hoy teníamos preparado, ¿verdad? Con un tiempo, desde el domingo pasado, el hablar de la autoridad en el hogar, en la iglesia, pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otra cosa que el Señor nos mostró, ¿verdad? Esa serie de autoridad la vamos a continuar, pero hoy no. Amén. Tenemos que ser obedientes al sentir que puede enseñar en nuestro corazón, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Hay algo que el Señor nos dijo. Tomen asiento, por favor. Amén. Puedes cambiar la fuente, ¿no? Así. Aquí hay Jesús. Eso es. Ya la ciudad de México. Ok. Muy bien. Muy bien. Bien, miren, este es el plan de esta mañana. No sé si estábamos viendo con mi esposa esta mañana de orar al Señor para que nos dé la oportunidad de tener una pantalla allá, ¿no? Que pudiéramos tener dos pantallas, uno para los que les gusta el aire acondicionado, que todavía no lo tenemos por causa de la pandemia, o sea, lo tenemos pero no lo usamos, ¿no? Y otro para los que no les gusta el aire, que están ahí afuera. Así que, bueno, les pido que se unan con nosotros en oración para poder hacer esto. Amén. Bueno, hoy quiero hablar del perfeccionamiento de los hijos. Ese es el tema, el perfeccionamiento de los hijos. Sí, no solamente voy a poner esto y después me voy a ir nomás a este otro, ¿cómo se llama? Isbo. Sí. Porque la verdad es que fue un poco última hora el cambio de tema, ¿no? Pero miren, en este Colosenses, en su carta en la carta de Pablo a los Colosenses, él habló de dos cosas muy importantes. Miren, él decía en el versículo 28, para no hacerlo muy largo, porque tenemos mucha Biblia, decía: nosotros, dice, anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén.
Ese es la percepción, ¿no? El mandato, la palabra que Dios tenía para los ministros, para nosotros los ministros, ¿verdad? Nosotros anunciamos a Cristo, los que anunciamos a Cristo, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta palabra ya la conocíamos, mis queridos hermanos, pero nunca habíamos hecho un énfasis, una meditación profunda. Y en estos tiempos que hemos tenido, diferentes etapas, tantos cambios que han habido, también estuve orando al Señor, evaluando el ministerio. Y el asunto era que yo le pedí al Señor que me evalúe, que me diga qué está sucediendo. Y una de las cosas que necesita uno para evaluar algo es saber en base a qué va a evaluar, ¿verdad? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la obra que tú me diste para que hiciese? Bueno, algunos evalúan según la cantidad de personas. Otros evalúan según, no sé, qué bonita está la alabanza, ¿no? Qué economía más buena que tiene la iglesia. Hay muchos parámetros que ponen algunos, pero Dios nos muestra el parámetro real. El parámetro real es en qué medida los miembros, los hijos, se han perfeccionado. En qué medida nos hemos trasladado espiritualmente, ¿no? No sé si es la palabra trasladado, pero Cristo ha sido formado. ¿Cuánto ha sido formado en nosotros? ¿En qué medida? Porque el poder de la iglesia no está en el número, no está en la cantidad, no está en no sé cuántos políticos asisten a la iglesia, cuántos poderosos. El poder de la iglesia está en cuanto Cristo es visto en esa iglesia y en cuanto Cristo se expresa a través de esa iglesia. Y dice en los versículos antes, dice que había un misterio. El versículo anterior dice que había un misterio escondido en el Antiguo Testamento y que Dios quiso dar a conocer las riquezas, dice, de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre los que no eran ni siquiera judíos. Y dice, ese misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Cristo en ustedes. Esa es la medida de Dios de cada iglesia. ¿Cuánto está viéndose Cristo? ¿Cuánto está formándose Cristo en nosotros? Porque en la medida en que Cristo se forma, existe una mayor cantidad de gloria. Hay una gloria que es superior a los poderes de este mundo, a las atracciones de esta vida. Hay una gloria que puede vencer todo poder, que puede dar más brillo, más atractivo. No sé, Cristo puede ser deseado en el mundo, pero no puede ser deseado como una iglesia religiosa, como una iglesia que venimos el domingo para que nuestra almita sea un poquito refrescada más y volvemos el día lunes a ser los mismos. Entonces la medida es hasta qué punto Cristo está siendo formado en nosotros. Y sabe, yo quiero decirle, yo ahora más que nunca estoy definido, decidido. A mí no me interesan otras cosas. Bueno, todo tiene un poco de importancia, pero lo más importante para mí, como ministro del Señor, es que Cristo sea formado, obviamente, primero en mí y luego en ustedes. Cristo en nosotros. Y sabe, hermano, yo estoy seguro que todo lo que se hace en la iglesia, que no es eso, no vale para el Señor. Hay una medida de evaluación de Dios
Y quiero mostrarles en el libro de Hebreos, amén, aquí en el plan eterno de Dios, pues, el plan eterno de Dios es formar a Cristo, expresar a Cristo, publicar a Cristo al mundo. Amén. Aquí hay las dos sillas también, sí. Amén. Miren que estoy feliz de que nos falten sillas. Amén. Qué bueno. Entonces el plan de Dios para con su iglesia es que esa iglesia empiece a expresar a Cristo. Y yo quiero preguntarles también a ustedes, queridos hermanos, ¿qué quieren ustedes al venir a la iglesia? Y saben que ustedes también tienen que tener bien claro qué es lo que quieren. Y yo no voy a decir que yo le voy a ayudar, que si yo voy a ser su pastor, yo lo voy a tratar de ayudar para que Cristo sea formado en su vida. Y si usted quiere otra cosa, este no es su lugar. Yo no soy la persona adecuada. Y yo quiero que desde hoy en adelante, todos nosotros, ustedes y yo, de una manera, podemos decir, decidida, de una manera así voluntaria, bien segura, esperemos esto en nuestra vida y trabajemos para esto. Pablo decía, ¿no hemos visto el último versículo ahí? Versículo 29, aquí dice, él dice, para esto también trabajo, decía Pablo, ¿verdad? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo sabía que había una lucha que pelear, y Pablo estaba trabajando, luchando para que esto suceda. Amén. Y quiero decirle que esto va a suceder. Amén. Si nos unimos. Amén. Porque nadie puede obligar a otra persona a hacer lo que no quiere hacer. Amén. Miren, vámonos ahora al centro de nuestro mensaje, en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos hay un capítulo, el capítulo 12, y si ustedes son lectores de la Biblia, son cristianos, le van a decir qué dice el capítulo 12 de Hebreos, 11, el 11. Sí, mira, los héroes de la fe, ¿verdad? Son los hombres de Dios del Antiguo Testamento. En Hebreos 12, ahí Pablo, o no sé, el escritor a los hebreos, que algunos creen que es Pablo y otros no saben quién es. En realidad, el autor de Hebreos, es muy interesante este libro, no muestra su nombre, o sea, no muestra él no dice quién es el autor. Y muchas veces cuando habla de quién es el que habla y dice es el Espíritu Santo el que está hablando. Es un libro muy precioso. En el libro de Hebreos muestra la grandeza de este nuevo pacto, en el cual hemos entrado nosotros en comparación con el antiguo pacto, ¿verdad? Comienza mostrando a Jesús como mayor que los ángeles, Jesús mayor que Moisés, sigue mostrando Jesús mayor que el sumo sacerdote, es el nuevo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y él viene a traer la gracia de Dios, que es mucho mejor que la ley del Antiguo Testamento, porque la ley no perfeccionó a nadie. Eso leemos en los versículos previos de este capítulo 11. Y en este capítulo 11 él muestra a los hombres en el Antiguo Testamento
que hicieron proezas para Dios, hombres que mostraron la gloria de Dios. Aquí estamos diciendo que el plan de Dios es que Cristo sea formado, para que siendo formado Cristo en nosotros, Él se manifieste, ¿verdad? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Porque si Cristo no está formado en nosotros, nosotros simplemente somos representantes de nosotros mismos, o de una iglesia, o de una iglesia local, o de una religión, no sé, o de una cultura religiosa, pero no se está manifestando Cristo. Y el problema de la iglesia en este tiempo, de las iglesias evangélicas, es que están manifestando tantas cosas, pero no Cristo. El carácter de Cristo no se ve. Y estos hombres que están aquí, ¿no? Habla de Abraham, habla de todos los héroes del Antiguo Testamento que hicieron grandes cosas, que hicieron cosas maravillosas por medio de la fe, ¿verdad? Ellos por medio de la fe conquistaron reinos, ¿verdad? A mí yo por cuestión de tiempo quisiera ir a los últimos. Por aquí está por la fe, ¿verdad? Aquí dice por la fe Isaac, Abraham, por la fe Sara concibió, Abraham, estando ya casi muerto, tuvo hijos, ¿verdad? Y dice en el versículo 13, dice que en la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos entendieron la eternidad de la vida, pero ellos nunca, dice, aunque hicieron maravillas, no recibieron lo prometido, porque lo prometido es aquello que tenemos nosotros. Amén. Lo prometido es el Espíritu Santo que está en nosotros, y que con eso prometido, la expresión de Dios iría a ser más completa. Amén. Iría a ser más completa la expresión de Dios. Y debe ser más completa la expresión de Dios. Termina un poquito más adelante, aquí en el capítulo 11. Sigue hablando, miren. Por la fe celebró la Pascua, hablando de Moisés y la aspersión de la sangre, para el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió los espías en paz. Dice el versículo 32, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría, como hoy en la mañana, para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, dice. Y el versículo 33 dice, todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de flaqueza, de debilidad. Aquí dice, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero aunque algunos hicieron muchas cosas y otros sufrieron, todos caminaron en fe y en alguna medida dieron testimonio de Dios. Todos dieron testimonio de Dios. Algunos con maravillas, otros dando aún su vida. Dice el versículo aquí 38, estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes. ¿Sabe qué? El mundo no es digno de los hombres parecidos a Cristo.
Pero el mundo necesita a los hombres parecidos a Cristo. Amén. Aquí dice, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y dice el versículo 39, miren, este versículo es importante para lo que estamos viendo. Dice, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Ninguno recibió la promesa. ¿Cuál es la promesa del Padre? ¿Qué dijo Pedro cuando habló del profeta, cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés? Esto he lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y estos del Antiguo Testamento no habían recibido lo prometido. Pero miren, hermanos, ellos, por medio de su fe, dieron testimonio poderoso de Dios. Amén. Y dice, ¿por qué ellos no habían recibido lo prometido? Dice el versículo 40, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros. Amén. Para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, a nosotros se nos puede perfeccionar. O sea, el Señor dijo que nosotros podemos llegar. De hecho, en Efesios 4 leemos que Dios dejó a los maestros, pastores, evangelistas a fin de perfeccionar a los santos. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de Cristo. Más adelante dice, así que todos crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todos crecer en Cristo, en la cabeza. Amén. Y aquí dice que nosotros tendríamos algo mejor, podríamos ser perfeccionados. Y si no estamos yendo hacia allá, estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque solo el testimonio del perfeccionado, eso es el testimonio que impacta. Es un testimonio con gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y la gloria es necesaria, porque la gente de este mundo está ciega. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Ese entendimiento, esa ceguera no se va con argumentos, con buenas palabras. Esa ceguera se va con unción y con gloria. No hay otra forma. Dios tenía algo mejor. Y ahora vamos a ir al siguiente capítulo. O sea, el siguiente versículo. ¿Y qué dice capítulo 12, versículo 1? Dice, por tanto, nosotros también, dice. Recuerden, el capítulo 11 habló de todos los héroes del Antiguo Testamento. Y ahora el autor a los hebreos se dirige a nosotros, a la iglesia, ¿verdad? Dice, también, dice, teniendo en derredor nuestro, dice, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primero dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. ¿Quién es esa nube de testigos? Esos hombres del antiguo pacto, que sin haber recibido la promesa del Espíritu Santo, dieron testimonio de Dios. Esos testigos están ahí y estarán ahí cuando nosotros un día nos presentemos delante de Él. Y dice, necesitamos, por eso les digo, necesitamos saber a dónde vamos. Porque tenemos que despojarnos de todo peso. Todo peso es algo que a uno le impide caminar. ¿Hacia dónde? A la perfección, ¿verdad? Bueno, la perfección no, o sea, quiero decirles otra cosa.
Necesitamos salir de esa vieja idea de perfección como algo, no, yo no cometo ni un pecado, no digo ni una. Pero la perfección es un corazón perfecto para con Dios. Perfección es un corazón que ama a Dios y que quiere hacer su voluntad y que ha definido vivir para hacer la voluntad de Dios. Eso es un corazón perfeccionado. Ese corazón perfecto está siendo perfeccionado, aunque parezca redundante. Nosotros somos perfeccionados cuando decidimos, cuando tomamos la decisión: yo voy a vivir según tu palabra, yo voy a andar según lo que tú quieres. Y entonces viene Dios y empieza a perfeccionar. Amén. Entonces, pero para eso es necesario despojarnos de todo peso. ¿Qué es un peso? Un peso es algo que me atrasa, ¿verdad? Si yo estoy caminando y quiero llegar a la plaza y tengo una canasta, ¿no?, de sandías aquí, me impide caminar. Necesitamos entender qué nos está impidiendo caminar hacia la perfección, hacia la medida de la estatura, a lo que Dios quiere, a transformarnos para que Él sea visto. Del peso y luego del pecado que nos asedia, ¿verdad? Hay pecados que nos asedian. ¿Cuál es el pecado que nos asedia? Son aquellos que nosotros le llamamos mis debilidades. A ver, aquellas cosas que siempre están asediándonos. Y puede ser cualquier cosa, mi mal carácter, ¿verdad? Puede ser la pornografía, puede ser cualquier pecado que está asediando nuestra vida, el temor. Hay muchas cosas que podemos ver y cada uno tiene algo muy distinto. Y yo quiero ir con ustedes porque quiero que entendamos la progresión de este libro. En esta primera parte del capítulo 12, Dios habla de la disciplina de Dios. Miren, aquí en el 12.1 habla de Cristo, dice que nos despojemos de todo peso, y luego dice en el versículo 2, puestos los ojos en ¿quién? Jesús. Porque ¿quién tiene que manifestarse? Jesús. ¿Quién tiene que ser formado en nosotros? Jesús. Nuestros ojos deben estar en Jesús, y todo lo que no sea como Jesús debe salir de nosotros. ¿Está usted en este camino? Porque Dios está en este camino. Jesús mismo dice, Él fue el autor y consumador de la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él, mis amados, menospreciando el oprobio, dice, y luego se sentó a la diestra de Dios. Jesús, porque Él tenía claro el gozo que había sido puesto delante de Él, aquella bendición, ese gozo que nosotros podemos llamar la esperanza de gloria. Si esa esperanza de gloria está delante de nosotros, Él sufrió la cruz. Pero nosotros no tenemos que sufrir la cruz, porque Él ya lo hizo. Pero nosotros tenemos que ser perfeccionados. Dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, que no nos cansemos hasta desmayar en este caminar hacia la perfección. Dice el versículo 4, pues no habéis resistido hasta la sangre combatiendo por el pecado, como lo hizo Jesús. Y luego dice, escúcheme bien por favor, porque esta es la progresión de Dios. Amén. Si usted quiere seguir adelante, tiene que venir atento, tiene que venir con sus ojos abiertos, porque lo que estamos hablando no es ni siquiera algo bien preparado. Se lo digo que tenía todo bien preparado para compartirlo. Me compré hasta un aparatito por aquí.
para que nos ayude, porque si se acuerdan el domingo pasado que tuvimos muchos problemas. Tenía todo listo y ahora no lo voy a poder usar, aparato nuevo para el PowerPoint. Pero Dios le quiere hablar, hermano. En mis palabras, Dios le va a hablar. Amén. Quizás no perfectamente, pero sé que usted lo va a entender. Entonces, dice, pongamos los ojos en Jesús. O sea, mirando a esta gran nube de testigos, los hombres, los héroes de la fe del Antiguo Testamento, y mirando ahora a Jesús y viendo cómo Él, por el gozo puesto delante de Él, cumplió, ¿verdad? Sufrió la cruz. Y dice que nosotros no hemos combatido hasta la sangre, peleando contra el pecado. Y luego dice aquí en el versículo 5, y habéis ya olvidado, dice, la exhortación que se os dirige como a hijos, diciendo, escucha esta exhortación que se dirige a quién, a los hijos, o sea, a mí, dígate, a mí. Esa es la exhortación que se dirige a mí, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Eso te dice Dios, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque dice, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué nos disciplina? ¿Le gusta que suframos? No. Porque Él, hermanos amados, lo más importante, su labor, su obra es hacer que esta su voluntad sea hecha, que la iglesia exprese a Cristo. Su obra es que tú expreses a Cristo. Y te aseguro que si tú eres hijo, Él te va a disciplinar. Él te va a formar para que seas perfeccionado. No es por molestarte, no es que el Evangelio es cargar la cruz no, Él ya cargó la cruz. Él cargó la cruz para que nosotros no la tuviéramos que cargar, pero nuestros caracteres, nuestra vida debe ser transformada. Por eso, al que ama disciplina, porque al que ama, Él lo quiere ver maduro. Al que ama, quiere ver a Cristo en él. Al que ama, quiere verlo así, porque el que no es transformado sigue en pecado, y el pecado lleva a la muerte. Amén. La paga es muerte la vida de alguien que está en pecado. Él te ama, por eso te va a disciplinar y te va a azotar si es necesario. Aquí dice, amén, a todo aquel que recibe por hijo. Lo lee. Y dice el versículo siguiente, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Estás soportando la disciplina? ¿O te estás escapando de la disciplina? ¿O estás renegando contra el disciplinador? Dice que debemos soportar la disciplina. Porque ¿qué clase de hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y vamos más adelante. Dice el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. No somos hijos ilegítimos si Dios no nos disciplinara.
Y si nosotros no soportamos la disciplina del Señor, nos estamos saliendo, nos estamos descalificando a nosotros mismos. Así que cuando viene la disciplina del Señor, hay que decir: ¿qué quieres transformar en mí? ¿Qué quieres sacar en mí? Como vamos a ver más adelante, Él va a sacar todo lo que es removible para dejarlo eterno, dice más adelante. Y luego da un ejemplo, el versículo 9, de nuestros padres. Dice que nuestros padres terrenales nos disciplinaban como ellos querían y los venerábamos. Y dice el versículo 10 que nuestros padres por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero nuestro Padre, ¿para qué nos disciplina? Para lo que es provechoso. ¿Está con su Biblia? Para lo que es provechoso. Él no disciplina para molestarnos, Él disciplina para algo provechoso. De una disciplina nosotros tenemos que salir mejor que antes, para que participemos de su santidad. Amén. Participemos de su santidad. Sed santos, dijo el Señor, porque yo soy santo. Y yo te voy a ayudar, dice aquí. Porque los hombres del Antiguo Testamento hicieron tantas cosas maravillosas, dieron tal testimonio de su fe, y ustedes, teniendo la promesa, yo les voy a ayudar. Amén. Yo les voy a ayudar, dice el Señor. Los voy a disciplinar para que participen de su santidad. Como un padre disciplina a sus hijos. El padre con poca sabiduría, pero Dios con la sabiduría de Dios, con la máxima sabiduría. Así que si estás sufriendo una disciplina de Dios, alégrate, porque te está tratando como a hijo. Y porque Dios tiene un propósito. Estás siendo perfeccionado. Y yo, hermanos, hasta aquí había entendido estos dos capítulos, pero seguimos leyendo. Hasta aquí nos dice que Él nos está ayudando. Y aquí el versículo 11 termina diciendo que ninguna disciplina, dice, al momento parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia los que por ella son ejercitados. ¿Verdad? Esto es lo que Dios nos dice. ¿Sí? Sigue diciendo que da fruto de justicia. Por esto dice el versículo 12: levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahora, hasta aquí, hermanos, estas primeras partes yo he hablado mucho con ustedes. Ok, mucho hemos hablado de la disciplina del Señor. Pero esta otra parte quiero que hoy la veamos con mayor detenimiento. Entonces dice: levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y dice el versículo 13: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que aquel peso que nos impide llegar a la perfección, o el pecado que nos asedia, nos saquen del camino. Dice: hagan sendas derechas para sus pies. Cuiden su vida, cuiden de no ir por un camino que no es derecho, porque pueden caer. Dice el versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el versículo 15 viene otra exhortación de un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Cuántos han conocido la historia de Jacob y Esaú? Dice: mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios. Pero ustedes saben que no hemos sido salvos simplemente para no ir al infierno. Hemos sido salvos precisamente para poder crecer hasta la medida de Cristo, para llegar a ser el testimonio de Dios en esta tierra.
No es para venir todos los domingos a la iglesia, no es para estar... No, todo eso es bueno, pero el propósito es ser perfeccionado. Y que la gloria de Dios empiece a aparecer en nuestras vidas. Y empecemos en donde estemos a ser un testimonio vivo de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Sois la luz del mundo. Aquí dice: mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Usted se puede dejar de alcanzar? Sí, Señor. Y dice: para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Pero primero, una cosa que es fundamental en la vida cristiana, en el Evangelio, es que no podamos tener amarguras. Personas a quienes odiamos, personas a quienes no hemos perdonado. Esa amargura contamina todo y nos impide alcanzar ¿qué? La gracia de Dios. ¿Está bien? ¿Lo sabe? O sea, usted está decidido a sacar toda amargura de su vida, o hasta aquí llega. Dice el versículo 16: que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por esa necesidad, ese hambre que tenía, ¿verdad? Que llegó del campo bien cansado, cambió su primogenitura por un plato de lentejas para llenar su estómago. Él nunca vio para qué grande era la primogenitura. Así como muchos no vemos cuál es el propósito de Dios. No vemos la grandeza en esa perfección, la gloria que Dios quiere manifestar a través de nosotros. El propósito de Dios, que es llevarnos a la perfección, no se va a conformar Dios. Mi hermano, Dios va a seguir tratando contigo, te va a seguir disciplinando, hasta que tú le digas: yo no quiero ya ser tratado como hijo. Y te va a tratar entonces sin disciplina. Ya no eres hijo, eres. ¿Qué dice la palabra? Dice bastardo, hijo ilegítimo. Ya no eres hijo. Si no estás caminando a la perfección y todavía eres hijo, va a venir azote, disciplina. Así que más vale que aprendamos, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos que más disciplina reciben? Los rebeldes, los que no quieren, los que se rebelan contra la voluntad del Padre. Y aquí habla los que tienen su mirada en las cosas materiales de este mundo. Ay, tengo mucha hambre, te vendo mi primogenitura. No se ve la primogenitura. Pero en vez de ser los hijos de Esaú, somos los hijos de Israel, de Jacob. En un solo momento de descuido, de hambre, en un solo momento de cuánta hambre empezó a tener Esaú. Él de un hambre físico, nosotros cuántas cosas, cuánto pecado a veces desea nuestro corazón, el pecado que nos asedia, decía al comienzo. Eso puede ser el cambio. Bueno, vas a saciar tu hambre de ese pecado, pero puede ser que tu primogenitura ya no la recibas. Y dice, el versículo 17 es fuerte, dice: y sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado
y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, dice, aunque lo procuró con lágrimas. Queridos hermanos, hay un momento en que ya Dios se cansa. Hay un momento en que la dirección de nuestra vida está tan decidida por cosas de esta vida, por cosas de este mundo, que ya no hay vuelta atrás. Ni aunque lloremos, ni aunque la procuremos, dice, con lágrimas. Amén. Y sabe que lo que sigue es maravilloso. Seguimos leyendo. Versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No es que nos hemos acercado a estas cosas, ¿verdad? Al monte que ardía con fuego. ¿Sabe cuál es el monte que ardía con fuego? ¿De qué pasaje está hablando? Es un pasaje de Éxodo 20. Vean su Biblia, aquí lo vamos a ver. En Éxodo 20, 18. Sí, en Éxodo 20 están. Bien, qué bueno. Hay alguien que sabe de la Biblia. Los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Y miren lo que pasó en ese tiempo. Versículo 18. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo. O sea, Dios, recuerden que Moisés había subido al monte y el pueblo estaba allá abajo. Y el monte dice, todo el pueblo observaba, o sea, el estruendo, dice, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, dice, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Escuche esto, escúchenme bien, por favor. El pueblo estuvo alejado de ese Dios que estaba hablando con Moisés. Pero la voz era terrible, porque cuando alguien no está perdonado, es difícil, no nos podemos acercar a Dios. ¿Y qué le dijeron? Dice el versículo 19. Entonces dijeron a Moisés, aquí tuvieron el gran aplazo. Habla tú con nosotros, le dijeron, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué está diciendo aquí, volviendo a Hebreos? Estamos en el versículo. Sí, 19, ¿ves? Al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la vieron rogaron que no les siguiera hablando. Entonces ya saben, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, aquellos que no recibieron la promesa, cuando estaba hablando Dios y quería hablar con el pueblo, porque si ustedes ven versículos anteriores, Dios les dijo, quédense ahí abajo, pero van a oír mi voz. Pero ellos tuvieron tanto miedo de oír la voz de Dios, que dijeron que no hable Dios. Mejor Moisés que te hable a ti y tú nos comunicas. Amén. Pero en este nuevo pacto no hay mediadores, hermano. Si usted ve los versículos anteriores, dice que tenemos libre entrada al trono de la gracia. Amén. Para ellos era difícil, para ellos ser perfeccionados era complicado. No podían acercarse a Dios. Pero aquí dice ustedes. Sigue diciendo el versículo 20. Porque no podían soportar, dice, lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o asaeteada. Era tan terrible, dice, tan terrible era que se veía que Moisés dijo,
Estoy espantado y temblando. Moisés estaba ahí en medio de todo eso. Estoy espantado y temblando, dijo Moisés. Pero aquí está. No sé, espero que me hayan seguido. Porque aquí viene lo glorioso. Dice, vosotros en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles. Si usted lee al comienzo de este libro, dice que los ángeles son espíritus ministradores para nosotros, para los que alcanzarían la salvación, lo ha leído. Nosotros tenemos esto, estamos cerca de Dios, nos hemos acercado a la presencia del Dios vivo, tenemos libre entrada, no por nuestra justicia, sino por la obra terminada de Cristo. Amén. A la Jerusalén, a la nueva ciudad, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, dice, que están inscritos en los cielos. Eso es la iglesia. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre que habla mejor que la de Abel. O sea, hermanos, ¿qué está diciendo aquí? Los del Antiguo Testamento, toda la nube de testigos, los héroes de la fe, sin tener la promesa, dieron testimonio por medio de su fe. Y dice en el capítulo 12:1, dice, mirando alrededor tan grande nube de testigos, ellos nos están observando. Amén. Ellos, hermanos, tuvieron tantas dificultades. Por eso cuando Jesús habla de Juan el Bautista, y dice lo siguiente Jesús: de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Pero dice, uno de vosotros en el reino mayor es que él. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, hemos recibido la promesa, tenemos libre entrada, Jesús ya murió, el sacrificio ya fue hecho. Y cuando queremos santificarnos, tenemos la ayuda de Dios, tenemos la ayuda de los ángeles. Amén. Yo no sé si usted lo ve, pero esto a mí me maravilló. Y Dios me dijo, habla esto. ¿Sabe, hermano? Deje de estar con sus criterios humanos. Deje de meterse en la cabeza cosas naturales. Las cosas de Dios son celestiales. No vale la pena tener amargura por nada. Hoy en día los políticos, tanto de un lado como del otro, están metiendo amargura a la gente, resentimiento a la gente. No nos compliquemos. Vamos hacia la madurez, no por el camino de la pelea política. Vamos por el camino que Dios ha trazado, mirando a Jesús, con el deseo de ser perfeccionados, con el deseo que Él se manifieste, porque en este tiempo, mis hermanos, aunque parece el tiempo más terrible, yo no sé por qué, el cristianismo, la ignorancia de los cristianos, dice, estamos ahora, ya va a venir y nos vamos. ¿Sabe qué? El reino de Dios está viniendo. Yo le hago una pregunta, usted que habla que todo está perdiéndose, todo está... ¿Por qué el Señor, cuando nos enseñó que el Padre nuestro, nos enseñó a orar, venga tu reino? Porque no iba a venir. Porque de todas maneras la bestia iba a ganar, o no sé.
¿Por qué? ¿Para que oremos en vano? Usted cuando ora, venga a tu reino, ¿qué está orando? Para allá. ¿No se ha puesto a pensar por qué digo, venga, ore, venga a su reino? ¿Usted ora sin fe? Si cuando le dice venga a tu reino, usted está pensando que ya dentro de unos años el que va a reinar es otro, es el falso profeta, la bestia. No, mi amado. El reino de Dios está viniendo. Y el reino de Dios quiere manifestarse. Y el reino de Dios se va a manifestar precisamente en sus hijos que están perfeccionados. El gobierno de Dios no es un gobierno político, pero es el gobierno de Dios. No sé si ustedes han estado viendo los mensajes que yo estaba mandando al grupo, pero Daniel dice que vendrá un reino que no será jamás conmovido. Y dice, y el Señor, el anciano de días, dará el reino a los santos del Altísimo. Reino que será eterno y para siempre, y nadie lo podrá quitar. Amén, amén. Hermanos, no nos preparemos para el desastre, preparémonos para el reino. Demos testimonio. En todo ese panorama apocalíptico y todo, que hay lucha, sí. Eso es cierto. Vamos a luchar. Va a haber batalla. Pero qué mejor que estar en la perfección. Los que estamos perfeccionados por el Señor, vamos a vencer. Ya somos más que vencedores. Dijo el apóstol Pablo a los romanos: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de su amor. Por eso es que somos, dice, más que vencedores. Deje de estar escuchando y de estar haciendo eco de esas malas, de esa ignorancia evangélica. El reino de Dios se va a manifestar. Por eso cuando usted ore, por favor, ore con fe. Cuando le diga, venga tu reino, crea que va a venir. Porque Él le enseñó a orar así. Y Él no está esperando que usted ore con incredulidad. Amén. Venga tu reino a mi vida, venga. Perfeccióname, Señor. Yo estaba hablando de la autoridad, pero sabe, hermanos, esa palabra no sirve cuando la entendemos con una mente humana. Esa palabra es para recibirla con una mente espiritual. La esposa, que era lo que hoy día, por ejemplo, yo correspondía hablar. La esposa no se somete al esposo con una mente humana. La esposa que se somete al esposo es cuando tiene una mente espiritual. Porque la esposa que no se somete a su esposo está pensando que ella puede arreglar la vida de la familia a su manera, a la manera de su forma de ver. Pero Dios dice que hagamos a la manera de Él, a la manera que dice su palabra. Y esto en todas las áreas de la vida. Debemos funcionar como Él dice en su palabra. Esa es la mejor
cosa que podemos hacer. Todo lo que se sale de su palabra, por más que se vea, esta es la solución, no es la solución. Amén. Así que, hermanos, para terminar, tenemos los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Una gran nube de testigos que están mirándonos. Porque si son testigos, están mirándonos. Ellos no recibieron lo prometido. Están mirando a los que ahora hemos recibido la promesa. Dios está ayudándonos con disciplina. Estoy yendo en la lectura del libro de Hebreos. Y Dios dice, ellos, para acercarse a Dios, era terrible, ¿no? El monte temblaba, no quisieron, llegaron a decir no. Pero dice Dios, pero ustedes, teniendo libre entrada al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, teniendo libre entrada para que Dios te ayude a ser perfeccionado, para que Dios te diga para dónde ir. Hermanos, por razón dice que nosotros tengamos mucho temor, para que no nos suceda que una raíz de amargura nos saque del camino y contagie a otros. Y no nos suceda como Esaú, que por un plato de comida despreció su primogenitura. No sé, hermano, qué hay más importante en tu vida que ser perfeccionado por Dios, que cumplir el plan y el propósito de Dios para tu vida. Y te recuerdo que sus caminos son más altos que los que tú estás pensando. Dijo Isaías, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son sus pensamientos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dejemos de seguir con nuestra mente natural. Adán y Eva no siguieron el camino de la obediencia. Ellos siguieron el camino de sus ojos y de lo que les dijo la serpiente. Ellos hicieron lo que les pareció, pero debieron haber hecho lo que Dios les dijo. Ellos no comieron del árbol de la vida. Ellos comieron el árbol de la ciencia, de la sabiduría y de la ciencia y del bien y del mal. Muchas veces juzgamos las cosas con nuestra mente, el bien y el mal. Pero el único que sabe el bien y el mal es Dios. Lo que tenemos que hacer es caminar con una mente espiritual. Caminar con una mente rendida al Señor, que puede mirar lo espiritual. Hermanos, Dios nos ha metido ya. Él nos ha hecho nacer del Espíritu. A Nicodemo le dijo, el que no nace del Espíritu, del agua y del Espíritu, no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Pero si tú has nacido de nuevo, si hemos nacido de nuevo, si somos hijos, tenemos al Señor que nos disciplina y tenemos la libre entrada que nos apoya. Amén. No hay pretextos, no hay cómo no cambiar, no hay cómo no ser transformado hasta la medida de la estatura de Cristo. Por eso, si hay peso que nos está impidiendo caminar hacia esa dirección, despojémonos, quitémonos, saquemos, no importa cuán valioso. Hermano,
aunque tenga una canasta de oro, no vale la pena. Despójese de ese peso. Amén. Y vaya a la madurez. Amén. Crezca en Dios. Que el Señor sea formado en usted, que no haya nada. Lo que está impidiendo, sáquelo. Y si hay un pecado que le asedia, despójese. Arrepiéntase. Y Dios le perdona. Y lo sana. Y lo libra. Amén. Hermanos, la dirección del ministerio en esta casa es hacia allá. A mí no me importan muchas cosas. Amén. Pero sí quiero ver sus vidas cambiar. Y sabe que en alguna medida yo le doy muchas gracias a Dios. Porque aunque no estamos avanzando mucho, pero miro los hogares, miro los matrimonios, miro las casas de muchos de ustedes y veo que hay cambio. ¿Sabe que me da mucha pena? Yo tengo mucho contacto con otras iglesias, otros pastores. Hermano, la cantidad de divorcios que en estos días de la pandemia ha habido entre líderes de otras iglesias. ¡Qué triste! Adulterios. Espero que no haya nada que yo no sepa, pero yo no me he enterado de nada. Estamos caminando en otra dirección. Nuestro caminar no es un caminar religioso, es un caminar sincero, profundo, porque no le podemos engañar a Dios. Y Él quiere hacerte crecer en su Hijo. Amén. Él está en eso. Él está en eso. Tú le puedes pedir lo que sea. Él tiene poder para darte $1,000,000 que te saque la lotería, pero Él no está en eso. Él te va a dar todo lo que necesites para perfeccionar, porque ese es su norte. Él sabe bien para dónde nos lleva. Así que vamos a orar. Así que usted y yo, a partir de hoy, ya sabemos hacia dónde caminamos. Y yo le voy a pedir que no se ofenda cuando le hable, cuando le señale cosas que a usted no le gusta que le señale. Amén. Lo hago con ese deseo, porque los ministros del Señor estamos para ayudarle al Señor en la misión que nos toca. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú esta mañana nos estás indicando realmente para dónde ir. ¿Para dónde es la dirección tuya, Señor? Ayúdanos a establecer la prioridad. Ayúdanos a no amar ningún peso. Peor, un pecado que nos asedie, Señor. Ayúdanos a valorar esa perfección, ese hombre nuevo que tú quieres formar en nosotros. Y que no como Esaú, por un plato de comida, entreguemos, Señor, esa bendición de que tú seas formado en nosotros, esa bendición de que la gloria que quieres manifestar este mundo a través de cada uno de nosotros. Ayúdame a mí como pastor, ayúdame a ayudarles y también a vivir la misma realidad
a caminar con ellos, con mis hermanos, que estamos, Señor, con una mirada bien clara, con un norte bien seguro. Queremos que Cristo sea formado en nuestras vidas, Señor. Allá vamos. Todo lo demás que sume es bueno. Todo lo que frene no lo queremos. No importa con qué envoltura preciosa venga, pero no lo queremos. Queremos ir hacia la madurez. Queremos encaminar al carácter, al fruto del Espíritu por excelencia en nuestras vidas, en todo lo que hagamos. Gracias, Dios. Te pedimos, Señor, yo anhelo ver una iglesia gloriosa, anhelo ver esa gloria, Señor, en mi vida. Anhelo ver, Señor, que las tinieblas, Señor, se van porque hay luz. Porque la luz del mundo ahora está, Señor, brillando. Las lámparas están encendidas. Queremos eso, Padre. Queremos eso. Para allá vamos. Gracias porque hoy tú nos estás escuchando sin un velo que tape. Tú estás viendo nuestros corazones y nosotros estamos llegando a ti, Señor. No estamos así como los israelitas, Señor, temblando porque nos acercamos a ti. Ahora nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia. Y hallar misericordia, y dice tu palabra, y ayuda al oportuno socorro. Porque cuando estamos empezando a caer, o cuando estamos por caer, Señor, estás tú, Señor. Gracias, Padre. Qué maravillosa libertad a la que tú nos estás llamando. Qué cosa más fácil. Esos hombres del Antiguo Testamento los admiramos, Señor. Ellos hasta tuvieron que dar su vida, pero tú has dicho, ustedes no han combatido, no están combatiendo hasta la sangre, no necesitan combatir hasta la sangre. Simplemente aceptar mi disciplina, dices tú, Señor, y despojarnos de todo peso y del pecado recurrente, Señor, que nos asedia. Llévanos, Dios mío. Abre nuestra mente para verlo, Señor, y de una manera decidida arrepentirnos, confesarte y ser ayudados para estar bien, Señor, para estar encaminándonos, para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús, puestos los ojos en Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.